Bueno, una vez más, estimado docente, estimados participantes, bienvenidos al curso gratuito de acompañamiento terapéutico. Como sabrán, estamos ubicados en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, exactamente al sur de nuestro querido Perú. Quisiéramos saber desde dónde llevan el curso, desde dónde se conectan, desde dónde se comunican. A ver si nos dejan unos mensajitos por el chat del Meet, los vamos a estar leyéndolos. Si deseas conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok y en Instagram. Recomendarte siempre que nos puedas seguir como el Tecnológico de Perú. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con tu ayuda lo vamos a lograr. Somos una institución con más de 7 años de experiencia, orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. El equipo del Tecnológico está conformado por la plana administrativa, por los docentes académicos y asimismo por los asistentes académicos de cada curso. Decirles que en el mes de noviembre vamos a aperturar muchos cursos gratuitos. Ahí ustedes pueden ver en pantallita todos los cursos que vamos a aperturar el mes de noviembre en el área de gestión administrativa, idiomas, ofimática, educación y salud. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Soy Sherali Camargo, asistente académico del curso. Para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Recordemos que nuestro docente del curso es el licenciado Marco Luis Aguilar Arana, especialista en el curso de acompañamiento terapéutico. Nuestra frecuencia son 2 días a la semana, los días lunes y miércoles de 4 a 5:30 de la tarde. La duración del curso es de 2 semanas y hemos dado inicio este 21 de octubre del 2024. Nuestro temario está conformado por 4 sesiones académicas. El día de hoy estaríamos abarcando la sesión número 3, discapacidad intelectual. Recomendarles siempre que tomen una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre las sesiones académicas que vamos a ir abarcando cada clase. Nuestra metodología de trabajo, clases 100% en vivo, clases virtuales, usamos la plataforma de Google Meet. Nuestros docentes cuentan con materiales didácticos para facilitar vuestro conocimiento. Tenemos una comunidad de WhatsApp en donde siempre estamos mandando vuestras clases grabadas, materiales y recursos adicionales. Y al finalizar estas 2 semanitas académicas, que vendría a ser el día miércoles, vamos a dar nuestro respectivo examen final. El certificado va a salir con mención en acompañamiento terapéutico a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es totalmente opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. Decirles también que va a salir con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Tenemos convenios firmados con distintas instituciones, ahí ustedes pueden ver en pantallita. Posteriormente vamos a seguir firmando más convenios con otras instituciones, seguramente ya van a tener conocimientos sobre ello. Vamos a culminar nuestra presentación con una oración para el alma. El día de hoy el libro de Isaías 29:11 nos dice: yo será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Amén, amén con todas las personitas que están en sala el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de acompañamiento terapéutico. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro docente del curso. Estimado docente, muy buenas tardes y estamos muy listos de poder iniciar nuestra tercera sesión académica del día de hoy. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señorita Sherely. Voy a compartir entonces la sesión de hoy. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Buenas tardes con todos. Sí, docente, sí lo visualizamos. Gracias.
Bueno, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de acompañamiento terapéutico. El día de hoy vamos a ver la discapacidad intelectual y vamos a ver el trastorno del espectro autista. Esto enfocado en infantes, ¿sí? en menores de edad sobre todo. Y en nuestra sesión 4 vamos a ver los trastornos de personalidad en jóvenes y adultos. Si escuchan un ruido de fondo, no es muy fuerte. Me disculpan, es que tengo a mis vecinos pues construyendo y es algo que pues escapa ya de mí. Pido las disculpas del caso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la discapacidad intelectual. Es un término amplio que se refiere pues a personas que tienen dificultades en el funcionamiento intelectual y en habilidades adaptativas, lo que puede incluir habilidades comunicativas, sociales y prácticas. Es uno de los problemas pues de mayor demanda dentro de la intervención terapéutica y propiamente dicho dentro del acompañamiento terapéutico, ¿no? Dentro de este modelo. Los diferentes tipos de discapacidad intelectual se clasifican en función del CI, del cociente intelectual, que es una medida pues de la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos en relación con la población en general, sobre todo de la misma edad. El síndrome de Down es la principal causa de la discapacidad intelectual y la alteración genética humana pues más común, más frecuente, ¿no? Se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo, o sea, es netamente biológico. Antes, pues, la discapacidad intelectual era conocido como el retraso mental, ¿no? Ese término ya como una década que ha dejado ya de, pues, de asociarse, ¿no? A estas personas. Ahora se habla de una discapacidad, ¿sí? Es un lenguaje mucho más inclusivo. Algunas causas de la discapacidad intelectual, aparte del síndrome de Down, algunos otros síndromes que afectan pues a nivel genético a la persona, ¿no? El síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman, entre otros. También tenemos algunas causas antes, durante o después del nacimiento, ¿no? Que afectan pues tu desarrollo cognitivo. Por, por poner un ejemplo, antes del nacimiento, pues que tenga algunas enfermedades como el sarampión o la rubiola, que la madre pues tome toxinas o ciertos medicamentos, o en el peor de los casos, pues que consuma sustancias, ¿no? Durante el nacimiento, que el bebé tome pues toxinas por algún motivo, que una infección pues logre tocar al bebé, una herpes, que es pues una enfermedad crónica de la piel, ¿no? Mucha presión también sobre la cabeza del bebé, asfixia del recién nacido. Es decir, pues cuando no puede respirar bien, ¿no? Después también del nacimiento, que pues se golpee, ¿no? El bebé, la cabeza, la meningitis, algunas causas ambientales, si la madre pues come mal, durante el embarazo, si la madre consume sustancias, falta de estimulación física, sensorial, significa pues tratar de ayudar y animar al bebé para que pueda moverse, ¿no? Hable o escuche, por ejemplo, para que su desarrollo pues sea dentro de los parámetros de lo común. Entonces, dentro de la discapacidad intelectual tenemos algunos tipos. Tenemos el tipo leve, el moderado, el grave y el profundo.
Tenemos 4 tipos dentro de la discapacidad intelectual. Vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos a comenzar por la discapacidad intelectual leve. Este se caracteriza, pues, por quienes la tienen, se sitúan entre 50 y 70 puntos del cociente intelectual, de tu CI, ¿no? Estos números, pues, salen de diferentes pruebas que existen a nivel intelectual para medir tu parte cognitiva. Como vimos en la sesión pasada, me parece, en el proceso de evaluación, vimos, ¿no? Que aplican pruebas para medir tu parte cognitiva, para conocer tus rasgos de personalidad, aquellas cosas, pues, a nivel emocional también. Entonces, existen diferentes pruebas, ¿no? El Raven, el WIS, tratándose de niños, el test de Kaufman, etcétera, etcétera. Por lo general, sus puntajes son similares. Entonces, se tiene pues ya una relativa información para situar a la persona y clasificarlo, ¿no? De acuerdo a su CI en los diferentes tipos de discapacidad intelectual, ¿no? Por decir, una persona que no tiene la discapacidad, una persona como tú o como yo, que pues no tiene síndrome de Down, ¿no? Por poner un ejemplo. Los puntajes, más o menos, el promedio está entre los 85 y 90 puntos. O sea, no están lejos estas personas, ¿no? De los parámetros comunes, ¿sí? Se sitúan entre 50 y 70 puntos. Entonces, es una, como su nombre lo dice, pues, discapacidad intelectual leve, ¿no? Entonces, pueden tener dificultades estas personas en el aprendizaje, pero pueden lograr un cierto grado de autonomía con la debida atención y apoyo, ¿no? Y pueden lograr casi en su totalidad una propia independencia, en algunos casos. A nivel, pues, hablando de personas, de niños, dentro de las instituciones educativas, el alumnado con discapacidad intelectual leve supone aproximadamente un 85% de los casos de todo la discapacidad intelectual. Por lo general, pues, suelen presentar ligeros déficits sensoriales y o motores y adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de la educación primaria. Tenemos el segundo tipo, que viene a ser la discapacidad intelectual moderado. Este nivel, pues, se sitúa por debajo de los 50 puntos. Cada vez van a ir bajando los puntajes del CI, ¿no? En el leve teníamos entre 50 y 70, ya está por debajo de los 50 puntos. Lo que genera, pues, una mayor demanda de apoyo, necesidad constante de una supervisión, tanto en la educación como en el trabajo. Aunque con mucha terapia, pues, pueden tener cierto grado de autonomía. Por ejemplo, el alumnado con este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y durante, pues, la etapa escolar, ¿no? Pueden llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. Entonces, cada vez, pues, mientras más bajen los puntajes, mayor va a ser la demanda de apoyo, de la intervención multidisciplinar en estos casos. O sea, no solamente, pues, es trabajo del psicólogo, del terapeuta, no es un trabajo en conjunto, ¿no? Que implica, pues, la propia docencia, a nivel, pues,
médico, pediátrico, neurológico también. La discapacidad intelectual grave, ya los puntajes van bajando mucho más, de 20 a 35 puntos, ¿no? Estas personas ya pues necesitan un apoyo ante sus necesidades especiales, ya de mucha atención y el propio apoyo a nivel pues también de la familia. Por ejemplo, no tener dificultades significativas en la comunicación, o sea, son, en este caso, niños, ¿no? Vamos a hablar de infantes, que pues no se logran comunicar, o si han adquirido parte del lenguaje, pues no lo han llegado a desarrollar del todo. Se les cuesta, pues, poder comunicarse de manera correcta. En el aprendizaje también. Y lo que mencionaba, o sea, tienen diferentes problemas ya, desde una discapacidad intelectual, pueden venir consigo también algunos otros trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, trastornos pues motores. Entonces, características o algunos rasgos de hiperactividad también. Entonces, es pues un problema serio y complicado, ¿no? La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales, sobre todo de cuidado personal, de actividades cotidianas. La discapacidad de tipo, pues, profundo, el CI ya es por debajo de los 20 puntos. Las personas con discapacidad intelectual profunda tienen necesidades especiales de atención y apoyo. Pueden requerir ayuda constante para realizar tareas cotidianas y pueden tener dificultades graves en la comunicación y el aprendizaje. Por ejemplo, el nivel de autonomía sí existe, pero es muy reducido, muy básico. La casuística supone un continuo que abarca pues desde el alumnado encamado, es decir, una persona que ha perdido ya sus funciones a nivel motor, que no puede pues desplazarse, solamente está pues en una silla de ruedas, o, como el nombre lo dice, en cama, ¿no? Con ausencia de control corporal, hasta el alumnado que adquiere pues muy tardíamente algunos patrones básicos del desarrollo motor, o sea, son personas que en algunos casos pueden llegar a caminar pues en la etapa de la adolescencia, a desarrollar alguna que otra habilidad psicológica de su funcionamiento básico, como puede ser el propio lenguaje, ¿no? Comunicarse, pero de manera muy, muy reducida. ¿Alguien sabe quién es este joven? Aquí hay una frase bonita que dice: no limites las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. Por el contrario, alienta, motiva y refuerza, porque pueden llegar a sorprenderte, ¿no? O sea, no es que aquí pues se limite a las personas, ¿no? Que decirle pues tú solamente, como tienes una discapacidad intelectual moderado, lo único que vas a poder aprender en toda tu vida es a cambiarte, a poder vestirte solo, a hacer algún mandado, sino que pues al contrario se debe estimular mucho más las capacidades de esas personas mediante pues diferentes estrategias, intervenciones, ¿no? Programas de apoyo y tal. Dices, una persona con síndrome de Down. Sí, es una persona con síndrome de Down, pero es el primer peruano con síndrome de Down que se gradúa de la universidad. Lo hizo hace unos años.
lo voy a escribir su nombre, se llama, creo que así se escribe, se llama Brian Russell, este joven, ¿no? Y fue partícipe, pues, de todo un hito en la educación aquí en el país, porque con síndrome de Down, obviamente a nivel de discapacidad intelectual, suponiendo, ¿no?, que podría estar entre los límites de una discapacidad intelectual leve, ¿sí? Logró, pues, terminar una carrera universitaria, ¿no? El primer peruano con síndrome de Down en hacerlo, y es uno de los primeros en todo el mundo. Entonces, ahí viene, pues, a tallar esta frase, ¿no?, que no se limite las capacidades de estas personas, no, por el contrario, se tiene que estimular, reforzar, ¿no? Y la intervención también, pues, a edad temprana, ayuda mucho, por más discapacidad a nivel moderado, grave que puedas tener. En el caso ya de una discapacidad intelectual profunda, también se debe apoyar, pero obviamente ya va a necesitar la persona, pues, mucho más apoyo, ¿no? Y ahí sí tiene, pues, muchos ya tesis. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? La evaluación, pues, ¿cómo es que se realiza? Una persona desde que nace ya con síndrome de Down, obviamente ya lo clasifica, ¿no? Ya el médico, pues, llama a los padres para darles la noticia y tal. O sea, el síndrome de Down, que viene en conjunto con la discapacidad intelectual, no es como el autismo, por decir que el niño hasta sus 2 años lleva, pues, una vida totalmente dentro de lo común, ¿sí? O sea, en cambio aquí en la discapacidad no es ni bien nace, ¿no? O sea, ya tiene características físicas en donde se lo identifica como una persona, pues, con algún síndrome, ¿no? Aparte, pues, y esto de la evaluación es más que todo para clasificarlo dentro del leve, moderado, grave, ¿no? ¿Por qué? Porque cada parte, cada programa de la intervención que tú apliques a los diferentes tipos es distinto, o sea, no es igual, ¿no? Entonces, pues, se debe considerar la entrevista, ¿no? Conocer el padecimiento actual, los antecedentes, todo básicamente lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Conocer la historia del desarrollo, la historia de la madre, del nacimiento, antes del nacimiento, ¿no? Durante el nacimiento, todo lo que aplica las anamnesis, ¿no? También una evaluación médica, ¿no? A nivel neurológico, pruebas para identificar, pues, el CI, la atención, la memoria, el lenguaje. ¿Qué puedes aplicar para conocer esto? Lo vimos la clase pasada, ¿no? Un mini mental. Algo tan básico como eso. Si quieres aplicar algunas otras pruebas, pues puedes hacerlo. ¿Qué te mide? Pues el mini mental te mide todo esto, ¿no? La atención, la memoria, el lenguaje, a nivel, pues, aritmético, ¿no? Del funcionamiento ejecutivo, evaluación del dominio social y práctico. También, ¿no? Tienes que hacer tus pruebitas para ello. Algunas test o escalas, baterías que te van a ayudar a identificar el WIS, ¿no? Baterías, pues, de Bailey, de McCarthy, ¿no? Para medir, pues, la psicomotricidad, el Tony, ¿no? Que es conocido también. Algunos otros inventarios. Hay diferentes pruebas que te pueden ayudar. Entonces,
¿Cuál vendría a ser el diagnóstico diferencial de la discapacidad intelectual? Bueno, se debe diferenciar la discapacidad intelectual de otros trastornos, como los de la comunicación y del aprendizaje. Obviamente, estos de aquí, los de la comunicación y del aprendizaje, el déficit está enfocado en estas áreas, o sea, en el lenguaje. Mientras que, pues, cuando se habla de una discapacidad intelectual, engloba todo, ¿no? Y algunos trastornos del aprendizaje, como puede ser que tenga alguna dislexia. De repente tiene dislexia, pero no tiene una discapacidad intelectual. O tiene problemas fonológicos, un niño tiene problemas, pues, con los fonemas, o tiene problemas en la comunicación social, solamente al nivel, pues, interpersonal, pero no quiere decir que tenga una discapacidad intelectual, sino que el déficit, pues, está en estas áreas, ¿no? O que sea un niño, pues, con tartamudez también, ¿no? Que no todo niño con tartamudez, pues, tiene un déficit cognitivo, ¿no? Tiene problemas solamente en el lenguaje. Eh, Dice, la discapacidad intelectual también es distinta a los trastornos neurocognitivos, ¿no? Que tienen pues, como característica la pérdida del funcionamiento cognitivo. Esto, más que todo, pues, a nivel se evidencia más a nivel de personas ya en la vejez, ¿no? Que van perdiendo todas sus capacidades cognitivas por la propia edad, por el Alzheimer, por presencia de algún otro trastorno, como puede ser la demencia, ¿no? La comorbilidad, ¿no? Algunas de las comorbilidades más frecuentes son los trastornos por déficit de atención, como ya venía explicando, sea un niño con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, puede tener algunos rasgos de TDAH, algunos rasgos depresivos, de ansiedad también, del propio autismo. Hay también, obviamente, los autistas tienen una discapacidad intelectual, pero no tienen ningún síndrome de Angelman, ningún síndrome de Down. Ahorita lo vamos a ver ya. Algunos otros síndromes de movimientos estereotipados, de tics, por ejemplo. La enfermedad también, pues, de la epilepsia puede sufrir también de esto. O la parálisis cerebral, por decir un Rett, una persona, una niña con el síndrome de Rett, va a llegar a tener una discapacidad intelectual severa, profunda. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, como decía, solamente pues el curso se enfoca en informar, ¿no? Más que todo. Diferentes terapias, ¿no? Terapia de lenguaje, terapia pues a nivel cognitivo-conductual, intervención sensorial, la terapia familiar, terapia psicomotriz, terapias psicosociales, terapias ocupacionales. Estas de acá son las terapias ocupacionales de la imagen. Como su nombre lo dice, es una terapia que se enfoca pues en mostrar y promover aquellas actividades y ocupaciones del día a día de la persona, mediante juegos lúdicos, como aquí lo vemos, mediante ejercicios dinámicos y todo ello. Enseñan pues al niño desde, por decir, nivel aritmético, ¿no? Contar, a estimular el lenguaje, a poder vestirse solo. Si de repente tiene problemas a nivel psicomotriz, también ayuda en ello. Es una terapia completa, ¿no? La terapia ocupacional. Todo enfocado en las ocupaciones dentro del hogar, dentro de la familia. Y por ende, obviamente, en correlación con el curso, es la que más se utiliza, ¿no? Dentro del acompañamiento terapéutico. Capacitación en destrezas sociales, tus asesoramientos, consejería. Esto de aquí más que todo va enfocado a la familia.
porque obviamente la familia pues no lo tiene sencillo, ¿no? O sea, no es pues para que los padres, digamos, se sientan culpables o rechacen a un niño que nace así con discapacidad intelectual, pero siempre necesitan pues este apoyo desde lo emocional. Y el tratamiento pues puede ser individual, como puede ser también familiar. Y también los medican a estos niños, ¿no? Pero en este campo de la medicación ya se enfoca un pediatra, un médico. O sea, el tratamiento es multidisciplinar, ¿no? Algunas recomendaciones para la intervención. Por ejemplo, dentro del centro educativo, la intervención pedagógica para alumnos que presentan la discapacidad intelectual se realiza pues dentro de un marco inclusivo, o sea, no tienes que aislar a ese niño o niña del resto, sino al contrario, integrarlo, porque eso le va a ayudar más. Al contar pues con un diagnóstico de discapacidad intelectual, se recomienda trabajar en conjunto con los maestros, no con todo el equipo de apoyo en la creación de crear pues estrategias de atención dentro del aula, también fuera, dependiendo de las fortalezas y debilidades del alumno en cuestión. Se deben establecer pues ajustes razonables, sobre todo a nivel de ergonomía. La terapia cognitivo-conductual se basa pues en las teorías del aprendizaje, en concreto el condicionamiento clásico, o sea, se hacen los dos enfoques. En el cognitivo-conductual, para estos casos, aplicas el condicionamiento clásico y también el operante. Aparte también el aprendizaje social, todo lo que tiene que ver con la modificación de conducta. Su objetivo es instaurar, mantener, cambiar o suprimir conductas, asumiendo que están pues moldeadas por diferentes contingencias y factores ambientales inadecuados. Por ello es que el niño de repente presenta algunos déficits. Entonces se recomienda emplear técnicas como pues el reforzamiento, la economía de fichas, diferentes técnicas para la modificación de conducta. Por decir, el reforzamiento sí lo vimos, ¿no? De manera muy rápida en la primera sesión, ¿no? Cuando vimos los diferentes enfoques. Pero hay otras más, ¿no? La economía de fichas, que es una técnica bastante también usada e importante dentro de la modificación de conducta. Es un sistema que puedes emplearlo tanto en el aula como en la familia, como en casa. Y para un niño o para un grupo de niños. O sea, te va a ayudar bastante esta técnica, ¿no? El moldeamiento, ¿no? El aprendizaje por observación, de aproximaciones sucesivas, el encadenamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de técnicas de modificación de conducta, ¿no? Para disminuir o eliminar aquellas conductas, pues, que no están de acuerdo, pues, la realidad en este caso, enfocadas en el salón de clases, ¿no? Si tenemos un niño con discapacidad intelectual que se levanta, pues, de su asiento de manera constante, entonces sería importante, pues, aplicar algunas técnicas, ¿no? Esto desde el cognitivo conductual, ¿no? Desde este enfoque. Todo lo que tiene que ver con reforzar y con castigar, ¿no? Pero no lo vas a castigar de forma física, ¿no? Hay diferentes tipos de castigo, que sí lo vimos, ¿no? En la primera sesión de manera muy rápida. Y otras técnicas, ¿no? La extinción, el tiempo fuera, etcétera, etcétera. La intervención del psicólogo resulta fundamental, pues, y se lleva a cabo a través del trabajo directo con las personas que tienen la discapacidad intelectual, aplicando métodos y técnicas psicoeducativas de manera lúdica, reeducativas y psicoterapéuticas. Es en conjunto, ¿no? Como ejemplo, pues juegos, actividades artísticas, terapias de diferentes tipos como las que vimos.
Hay ocasiones en que el psicólogo pues realiza tareas de otros especialistas, así como también otros especialistas pues pueden invadir el espacio del psicólogo. O sea, el tratamiento, como lo dije, pues es multidisciplinar. En general, pues se debe trabajar de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, sin sustituirse los unos con los otros. O sea, es un apoyo, sí, o sea, trabajar, pues, tener a un niño en un centro educativo con discapacidad intelectual, síndrome de Down, el trabajo es en conjunto, ¿no? Con las maestras, con los maestros. El rol del psicólogo en los niños con discapacidad intelectual ayuda a mejorar las dificultades cognitivas, la lentitud para procesar, codificar e interpretar la información. Del mismo modo, ofrece herramientas para que el niño pueda elaborarla y responder tomando, pues, las decisiones que él crea conveniente. Dentro del material de la clase de hoy he compartido algunas guías, ¿no? Para estimular el lenguaje, para estimular a nivel cognitivo, sobre todo son guías para niños, ¿no? Para infantes. Entonces, para adolescentes también, ¿no? Los puedes aplicar. Entonces, pues la idea es que con estas guías, sobre todo las personas que son de psicología, pues ustedes mismos armen sus programas de intervención, sumado pues a algunas otras técnicas terapéuticas que pueden pues implementar, ¿no? Entonces vamos a pasar al trastorno del espectro autista. ¿Alguna duda respecto a la discapacidad intelectual? Para pasar al siguiente tema, que se relaciona y se relaciona un tanto con el autismo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O si está claro? Somos poquísimos, ¿ah? Cada vez hay menos. ¿Todo claro? Vamos a pasar a ver entonces ahora el autismo. Actualmente, pues, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Esto hay que tenerlo presente. Es un trastorno del neurodesarrollo y es un trastorno clínico, que se considera un diagnóstico único desde hace una década más o menos, que abarca pues un conjunto de alteraciones en diferentes áreas del individuo y en diferentes niveles. Así como en la discapacidad intelectual teníamos algunos tipos, ¿no? Tipo leve, moderado, grave, profundo. Dentro del espectro del autismo también tenemos algunos subtipos, por así decirlo. Esto en base a diferentes niveles también, diferentes grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, por decir, sería un Asperger, un autismo leve, por así decirlo. Grado 2 ya presenta un déficit a nivel intelectual, presenta una discapacidad intelectual. Grado 3, mucho más también. A nivel también de las otras áreas existe el déficit, ¿no? En el lenguaje, en el tema de las interrelaciones sociales, ¿no? Entonces, para más o menos ir ubicándonos, el déficit del espectro está en tres áreas, sobre todo, en la interacción social, problemas de lenguaje de comunicación y un repertorio anormalmente restringido de comportamientos e intereses muy peculiares. No diría raros, peculiares, ¿no? ¿Por qué se considera un espectro? Porque es un abanico de infinitas conductas o alteraciones como
algunas características, porque es una infinidad que tienen los diferentes niños con autismo, ¿no? Algunas características nada más, ¿no? Por decir, pueden irritarse con cambios mínimos, tener intereses de forma obsesiva, tener que seguir ciertas rutinas, ciertos rituales. Si no lo siguen, se van a poner de mal humor, como aletear las manos, mecer el cuerpo, girar en círculos, reaccionar de manera inusual a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o se sienten, o sea, a nivel sensorial existe un déficit. Retraso en las destrezas del lenguaje es su punto clave. Retraso en las destrezas del movimiento. Retraso en las destrezas cognitivas o del aprendizaje. Es decir, que ya tiene un cierto déficit a nivel intelectual. Conducta hiperactiva también, impulsiva, distraída. Puede haber un niño que tenga el autismo y que también a su vez tenga el TDAH. Son pocos casos, pero sí existe. Que pueda sufrir también de algunos otros problemas como epilepsia o tener convulsiones, hábitos de alimentación y del sueño inusuales. Sufren, por decir, de insomnio, duermen muy pocas horas, problemas gastrointestinales, estreñimiento, por ejemplo, estados de ánimo, reacciones emocionales de forma inusual, ansiedad, estrés o preocupaciones excesivas, no tener miedo o temer más de lo normal, algún animal o alguna circunstancia, por decir a la oscuridad. Predominan en ellos el estilo de aprendizaje visual, mucho más que el auditivo, y mucho más también que el kinestésico, en algunos casos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por algo es un espectro, porque los síntomas, las características son infinitas y son diferentes de un autista a otro. O sea, no vas a encontrar dos autistas iguales, son diferentes, ¿no? Unos tienen obsesiones con los números, otros con las letras, con las películas, otros con los dinosaurios, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes características, ¿no? Síntomas. Entonces, con el autismo, y esto que quede claro ya, porque a veces se confunden, ya en algunas otras clases del curso de psicología infantil, que también se habla del autismo, muchas veces se confunden, ¿no? Cuando yo digo, tienen diferentes características, síntomas, unos tienen obsesiones eh, con los rompecabezas, ¿no? Con los puzzles. Me dicen, todo niño que le gustan los rompecabezas es autista. Le digo, no, tiene que ser evaluado. Un autista ya nace con el trastorno del neurodesarrollo. Y o sea, no es un problema de enfermedad, iba a decir esta mal. No es un problema que se adquiere, sino uno ya nace siendo autista. De repente nunca te diagnosticaron o te diagnosticaron en adolescencia o de adulto, pero siempre fuiste autista desde tu nacimiento por diferentes factores, ¿no? De herencia, factores ya pues de una lotería genética. Entonces, el déficit se presenta sobre todo en estos tres, la interacción social, problemas de comunicación, existe un retraso en el lenguaje, donde los padres se dan cuenta en los 2 primeros años de vida, y el niño tiene conductas, comportamientos, pues, que no son comunes, como el de cualquier otro niño que no está dentro del espectro. Por decir, no llora, es un niño que carece de expresividad facial, por decir. No busca llamar la atención de los padres. Es un niño que no puede dar sus primeros pasos, ¿no? A la edad cronológica
que es de un desarrollo común, ya empezar a desarrollar esas habilidades. No va a comunicarse, un poco que no es que se aísle del resto, sino es que como que no le interesara, no solamente con niños de su misma edad, sino también con los padres. No existe cierto apego emocional hacia los padres. O sea, es un tanto, pues, frío, por así decirlo, en algunos casos. Ya, entonces, yo no, ya cuando yo explico esto, no quiere decir que, pues, hay un niño que de repente le gustan los dinosaurios y ya es autista. Ya, o sea, para, sí, para que se entienda, ¿no? Un poco, porque sí me han hecho esas preguntas en algunas otras clases. Entonces, es una infinidad de características de síntomas, pero sí suele repetirse el patrón del retraso del lenguaje, retraso, pues, o déficit a nivel cognitivo, a nivel intelectual, el desinterés por las relaciones sociales y las diferentes conductas peculiares, ¿no? Que tienen, las diferentes, pues, obsesiones, estereotipias que puedan tener, ¿no? Entonces, dentro del espectro, aparte del propio autismo y aparte del Asperger, que viene a ser un subtipo del autismo, ¿no? Es un autismo leve, ¿no? Bastante leve el Asperger. Dentro hay otros dos también que se relacionan con el autismo, sobre todo al inicio de la enfermedad, ¿no? Uno de ellos es el RED y el otro es el Heller o el desintegrativo infantil, ¿no? Que sí seguramente han escuchado. Entonces, estos dos síndromes también se relacionan con el espectro al inicio de la enfermedad. Ya, entonces, ¿qué es el RED? El RED es, pues, una enfermedad que ataca sobre todo a las niñas, al sexo femenino, donde empiezan, pues, a perder sus funciones básicas, psicológicas, que han adquirido, por decir, hasta los primeros 5 o 6 años de vida. A partir de ahí comienzan a perder todas estas funciones, todas estas capacidades, todas estas habilidades que han llegado a adquirir hasta esos 5 o 6 años de vida. Por decir, también igual que en el autismo, el lenguaje, a nivel cognitivo, van perdiendo sus destrezas, a nivel, pues, psicomotor. Esta niña está, si ustedes lo pueden ver, pues, está en una silla porque no puede movilizarse. Todas sus capacidades cognitivas también las va a ir perdiendo. Es una enfermedad muy, muy complicada esto del RED, ¿no? Porque ponte que tú naces, pues, eh, dentro de lo común, no dentro de la normalidad. Esta niña no tiene síndrome de Down, ¿no? O sea, su carita es normal, no tiene, pues, los rasgos físicos característicos del síndrome de Down. Adquiere, pues, este lenguaje a edad normal, a los 2 años, y empieza a balbucear totalmente común, normal. Camina, corre, se desplaza, se comunica, pero a los 5 o 6 años comienza a perder todas esas habilidades, ¿no? Las causas todavía son desconocidas, es complicado, ¿no? Y hasta, pues, a perder todas sus habilidades psicomotoras, ¿no? O sea, ya no va a poder caminar, ya no va a poder comunicarse, no va a hablar, no va a poder, pues, comer por sí sola. Entonces es bastante complicado esto del RED. Y el otro, su opuesto, es el síndrome de Heller, ¿no? Que, como su nombre lo dice, el desintegrativo, que es igual que el RED, van perdiendo, ¿no? Hasta cierta edad, suele ser un niño dentro de lo común, igualito que en el RED, ¿no? Hasta los 5 o 6 años, y de ahí va perdiendo algunas capacidades. Pero en el Heller no afecta a nivel psicomotriz. O sea, este niño sí, pues, va a poder caminar, va a poder desplazarse. ¿Dónde está el mayor déficit? Está en la etapa, pues, en el área conductual y emocional.
sea, si ya de por sí te decía que el propio autista tiene cierto desapego hacia sus padres o hacia cualquier persona a nivel social, mucho más todavía. O sea, es un tanto ya esquizoide, carece de expresividad facial, va a perder también sus capacidades a nivel de lenguaje, no se va a poder comunicar a nivel pues emocional, ¿no? Va a haber un apego un tanto reactivo hacia los padres, hacia los niños de su propiedad. Y algunas características también propias del autismo, ¿no? Obsesiones, algunas fijaciones con ciertos objetos, y sí va a tener una discapacidad también intelectual a nivel cognitivo. Entonces, el Heller podríamos, de acuerdo a la evaluación, determinar lo que se considera un autismo de grado 2 o grado 3, dependiendo de cada caso. El RED, grado 3, ¿no? De autismo. Al inicio, sobre todo. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos que el Asperger es un grado 1, es genético. Sí, en el caso del autismo, es genético. Tiene alguna parte, pues, hereditaria, pero se tendría que evaluar también a la familia, ¿no? Sí ha pasado algunos casos que de repente los padres se sorprenden cuando le dan el diagnóstico que su hijo o hija, pues, está dentro del espectro autista. Y no saben que, pues, de repente un familiar cercano, un tío, o el abuelo, la abuela, también está dentro del espectro, pero que nunca fue diagnosticado. Sí puede darse eso. Tiene su parte de herencia como pues a nivel genético, ¿no? Entonces, dentro del espectro ya vimos algunos dos que son poco conocidos, ¿no? El RED y el GEL. Los más conocidos son el propio autismo y el Asperger. El Asperger, que es un subtipo del autismo, por así decirlo, pero engloba todo el espectro. ¿Ya? O sea, cuando tú haces tu diagnóstico, cuando tú haces tu evaluación diagnóstica, entrevistas, aplicas pruebas y tal, a la familia, sobre todo al tratarse de niños, tú llegas a la conclusión, pues, aparte de repente del expediente médico, del historial médico que te presenta la familia diciendo que ya el niño, ¿no? Porque van a pediatra antes que ir al psicólogo, obviamente los niños, de repente ya le han detectado el autismo, pero tú también tienes que evaluarlo para, pues, reafirmar, ¿no? Entonces, una vez que tú haces tu diagnóstico, como expliqué, pues, en la clase pasada, haces tu diagnóstico funcional, ¿sí? Teniendo en consideración, pues, algunos puntos importantes, el trastorno clínico, personalidad no, porque personalidad es un menor de edad, tratándose de infantes. Entonces tienes que determinar las causas, los factores, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico es único, o sea, tú no colocas en tu informe psicológico, tú no colocas síndrome de Asperger, sino tú colocas trastorno del espectro autista, grado 1, por decirlo, guión grado 1. Es más, colocas primero el grupo mayor del trastorno, trastorno del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, grado 1, que ya pues se identifica como que es el Asperger, el grado 1. Es un autismo muy leve. Entonces es de esta forma. Sí, ya pues incluso hay personas que ya no lo utilizan el término Asperger, ¿no? Solamente dicen espectro nada más. Pero por fines académicos, pues todavía se enseña. Entonces, de esa forma es que se hace el diagnóstico. Engloba todo el espectro. Entonces, vamos a ver en qué se diferencian el autismo y el Asperger, porque a pesar de que engloba todo el espectro, sí tienen diferencias, o sea, son diferentes.
Entonces, la intervención para el autismo va a ser diferente también para el Asperger. O sea, no va a ser lo mismo. Pueden haber dos niños que estén dentro del espectro autista, que sean autistas, pero el grado es clave. Un grado 1, la intervención no va a ser igual a un grado 2 o a un grado 3, muy similar a la discapacidad intelectual. Entonces, pues vamos a comenzar con el autismo para ver en qué se diferencia con el Asperger. El autismo, los síntomas notorios en los 3 primeros años de vida. Los padres son los que se percatan primero. Nula o muy escasa comunicación verbal. El niño es muy poco sociable y solitario. Sin embargo, esto no le afecta. Esto como en la fobia social, por decir, y es una diferencia. Un niño que tiene una fobia social sí le va a afectar, que se aísle, que lo aíslen, que evite algunas situaciones sociales donde él sea el foco de atención, va a evitar ello, va a faltar a clases cuando hay exposiciones y tal, va a ser un tanto solitario, pero sí le afecta, o sea, sí se siente un poco mal un niño con una fobia social, pero un niño autista, como se dice comúnmente, ¿no? Vive dentro de su mundo, dentro de su burbuja. O sea, a él si le hablan sus compañeros de clase, bien, y si no le hablan, pues también. O sea, no le afecta a nivel interpersonal. No muestra interés en relaciones sociales o en llamar la atención de los padres. El Asperger, pues, es el tipo de autismo más difícil de diagnosticar y en ocasiones, pues, tardío de diagnosticar o incluso nunca se llega a diagnosticar. ¿Por qué? Porque es un autismo, como ya lo vengo diciendo, muy leve. ¿Dónde está el déficit? Las personas con Asperger no tienen una discapacidad intelectual como sí lo tiene el autista o el propio autista. No tiene un retraso en el lenguaje, no existe un déficit en la comunicación. Entonces, ¿dónde está el déficit del Asperger? Está en las relaciones sociales y en la conducta, en el comportamiento. Y también tiene ciertos problemas de coordinación motora, psicomotriz. En estas 3 áreas está el déficit del Asperger. Incluso el Asperger, por el contrario, no tiene una discapacidad intelectual, puede llegar a tener, algunos casos, no todos, pueden llegar a tener una inteligencia superior al promedio, ¿no? Un niño superdotado puede llegar a ser. A ver si hay alguna pregunta. Algunas otras diferencias del autismo y del propio Asperger. Los padres notan los signos de alarma a partir de los 18 meses de edad. Como digo, el niño, pues, una que ni siquiera balbucea en esta edad, en estos meses. De repente no llora, o de repente, pues, lo que también suele pasar que eh, no siente algún interés por alimentarse del pecho de la mamá, ¿no? O sea, puede no alimentarse y durante horas y no presentar ningún síntoma afectivo o emocional, ¿no? O sea, es un tanto indiferente, ¿no? Las conductas desde esta edad ya, desde estos meses, son un tanto, pues, extrañas, esa es la palabra. Y por tanto son los padres los que se empiezan a percatar, ¿no? Ya que no es algo, pues, extraño, ¿no? Raro. Ausencia o retraso en el lenguaje. El diagnóstico es antes de los 3 años. El CI suele ser bajo o suelen tener algunos cierta discapacidad intelectual. Entre un 20 y 30% no desarrollan el lenguaje, no son capaces de comunicarse, no muestran interés por las relaciones sociales, lenguaje y gramática limitados, buena coordinación, eso es un punto a favor. Tienen buena coordinación a nivel motriz, que es un niño que va a saltar, va a correr, va a trepar. De ahí, pues, que tenga algunos rasgos hiperactivos. Las obsesiones y rutinas como objetos, como juguetes,
o lavarse las manos durante varios minutos. Presentan también ecolalia, que es la repetición de algunas palabras que escuchan, ¿no? No sé, a ver, por decir, pueden repetir, escuchan por ahí pelota y están casi todo el día con pelota, 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 pelota. No se callan por nada del mundo. Mientras que el Asperger, pues, algunas otras diferencias, ¿no? Padres y tutores ven los signos a partir de los 3 años de edad en adelante. Los problemas, como decía, están en el comportamiento, en la conducta y al sociabilizar. El diagnóstico es después de los 3 años o en edad adulta o a veces nunca se diagnostica. ¿Por qué? Porque incluso pues el niño tiene una inteligencia superior, ¿no? Entonces los padres no ven de repente ningún problema en el niño. Lo ven tal vez como un niño un tanto tímido, introvertido, pero que obviamente no son signos para pues alarmarse del todo, ¿no? Entonces es por ello que se suele confundir el Asperger. Se suele sobrediagnosticar también en algunas ocasiones, justamente por estos estigmas que todavía hay, ¿no? Desarrollo del lenguaje normal y pulcro en algunas ocasiones muestran interés por relacionarse con otros, nivel alto de lenguaje y gramática. Estos sí tienen una mala coordinación motriz, ¿no? Son torpes al momento de desplazarse, de caminar, se pueden enredar con sus dos piernas, ¿no? Con sus dos pies al caminar, se pueden caer o se topan mucho, se topan de repente en la mesa, ¿no? En el momento de comer, se topan mucho. Obsesión con temas ya de un nivel cognitivo alto, como números, lectura, fechas históricas, tienen una memoria privilegiada, etcétera, etcétera. Y estos no tienen ecolalia, o sea, no repiten las palabras de forma frecuente, constante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dice, los niños que se salen de las clases y prefieren estar en el patio, ¿y cómo se les puede apoyar? Se tendría que ver, ¿no? Si es un niño autista, ahorita vamos a explicar. De repente sale porque el clima dentro del salón de clases lo está frustrando, ¿no? De, algún, de alguna manera, o de repente se siente incómodo, o no necesariamente eso, sino que siente dolor, porque es sensible a nivel sensorial. Si de repente están haciendo mucha bulla en clase y prefiere él salirse del salón de clases, es mejor que se salga, porque va a entrar en crisis. Si se queda y le afecta a nivel sensorial, de repente le afecta a nivel auditivo la bulla que hay en clase, va a entrar en crisis. Si no se calla a sus compañeros, va a entrar en crisis, ¿no? En las crisis propias del autismo. Entonces, ahorita vamos a ver. Y esto sí lo mencioné, creo, ¿no? Son sensibles a nivel sensorial. O sea, de repente la bulla que a cualquiera de nosotros nos molesta, que no estamos dentro del espectro, ¿no? Del salón de clases, del tráfico en la calle. Si a nosotros nos molesta, a ellos no solo les molesta, sino que les causa dolor, les duele. Por eso es que se tapan sus oídos, ¿no? Entonces, para evitar eso, es preferible, pues, tener fuera de ese entorno que se puede tornar un tanto, pues, conflictivo, con mucha bulla. Es bueno tener dentro del centro educativo algún otro, pues, salón de clases enfocado en estimular a nivel sensorial para que se pueda calmar, ¿no? Se pueda relajar, se pueda tranquilizar. Entonces es bueno que puedas tener un kit también. Ahora, si es un niño que de repente
sale sin que pues tú estás dando tu clase, todos están atentos, y sale del salón de clase, se tendría ya eh, que evaluar cuál es el problema, ¿no? Hay diferentes motivos, ¿no? Diferentes causas también, ¿no? Eh, entonces, al igual que las personas con autismo, esto en el caso del Asperger, las personas con el Asperger tienen dificultades para la interacción social, pero estas son menos marcadas, llegando a aprender e imitar las formas de relacionarse de su entorno. Y aquí ¿dónde estaba? Si al propio autista no le interesa relacionarse con los demás, o sea, no le interesa pues tener la amistad de sus compañeros, de incorporarse a un grupo social o tal, al Asperger sí le interesa. Él sí va a sentirse pues sentirse incómodo, mal, si de repente lo aíslan, va a sentir ansiedad, depresión también, si de repente no puede integrarse a un grupo social. ¿Y por qué no puede integrarse? Porque muchas veces no reconocen pues algunas partes comunicativas que toda persona pues que no está dentro del espectro lo conoce, ¿no? Como puede ser el doble sentido, el sarcasmo. Entonces, todo ello no lo reconocen. Entonces, cuando están en una conversación con su grupo de compañeros, se sienten perdidos. O sea, no los entienden, ¿no? A los otros chicos, no entienden el lenguaje que tienen, que hablan. ¿Por qué? Porque su pensamiento en el Asperger es lineal. O sea, todo lo toma pues como si fuera pues una orden ya plasmada, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, por decirte, ¿no? De repente sus compañeros dicen, a ver, un ejemplo, por decir, sus compañeros dicen, mira, vas a salir, me hizo acordar la compañera cuando mencionaba que hay un niño que se sale de clase, ¿no? Tus compañeros le pueden decir, si tú te sales de clase y te paras solo en el medio del patio del colegio, eh, ten por seguro que te vamos a dar un premio. O ten por seguro que la próxima vez vas a salir con nosotros al SIDA, por decirlo. O sea, te vamos a integrar en el grupo. Entonces, el Asperger no relaciona que de repente lo están haciendo en sarcasmo, los compañeros se están burlando de él, entonces él sale y hace la orden que le han dado, acata la orden tal cual. Entonces, salgo y me paro en el patio esperando pues que me den algún premio o que me integren estos mis compañeros que me dijeron. O sea, no es capaz de estimular su pensamiento a que sea un pensamiento ya no lineal, sino abstracto, ¿no? O sea, que vea diferentes premisas, que analice, que reconozca que pues existe el doble sentido, que los compañeros lo están haciendo de repente por burlarse, ¿no? De broma. Entonces, su pensamiento es lineal, él lo hace tal cual. Entonces, sí le afecta, sí le va a llegar a afectar en las relaciones sociales. Entonces, suele tener muchas dificultades para interpretar el lenguaje no verbal y toman las frases de forma literal cuando conversan, lo que ya venía explicando, ¿no? Es como si les faltara sentido común, refieren muchos padres. Aunque no presentan retraso en el lenguaje, el habla puede ser un tanto robotizada, usando frases repetitivas, incluso pueden usar un lenguaje demasiado pulcro, adelantado para su edad, y podrían presentar pues un cociente intelectual por encima del promedio. Algunos casos. Frecuentemente pues presentan rasgos o incluso síntomas completos de otros trastornos, como obsesiones o problemas con la psicomotricidad. Y es que obviamente no se interviene en edad temprana, ¿no? Pueden llegar a desarrollar un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, por decir.
en la edad adulta, en la edad pues joven adulto. ¿Qué otro trastorno puede llegar de personalidad? Llegar a desarrollar un trastorno pues evasivo de personalidad. Esto mucho más pues en los Asperger que en los autistas netos, ¿no? Porque a los Asperger sí les interesa relacionarse, solo que no pueden, no saben cómo. Entonces ahí entra ya el trabajo del psicólogo, ¿no? De entrenarlo en todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, inteligencia emocional, ¿no? Habilidades blandas, todo eso. También suelen mostrar sensibilidad marcada a los estímulos sensoriales, ¿no? Por lo que es frecuente que eviten pues algunas prendas de vestir que les molesten, algunas luces, o que se tapen los oídos ante ruidos fuertes. Son sensibles a nivel sensorial también, el autista y el Asperger. Algunos consejos, esto netamente para que se tenga un niño en casa o un alumno con el propio autismo, ¿no? Que esté dentro del espectro y tenga el autismo grado 2, grado 3. Las indicaciones deben ser breves, sencillas y claras, porque son más visuales que auditivos, ¿no? O sea, si tú le das una orden y te pasas 2, 3 minutos repitiendo la orden, explicándole, al final no te va a entender. Entonces tienen que ser muy claras las órdenes, las indicaciones, ¿no? Para que pueda cumplirlo. Tratar de entablar también este contacto visual con él, porque muchas veces es casi imposible que te miren a los ojos. Conocer al niño, las aficiones, los intereses, lo que no le gusta. Y por decir, preguntaban, ¿no? ¿Por qué un niño, pongamos que es autista, no sé si el niño es autista o no es autista, que decía que le gusta salir de clases fuera? Tienes que conocer a ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le puede, pues, causar dolor o malestar? Entonces, como docente tienes que conocerlo, ¿no? Mucho más como su mamá, como su papá. Conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Porque, como digo, dos autistas son diferentes, o sea, tienen diferentes características. Son más visuales que auditivos. Implementar técnicas de ASMR, SMR, que es una sensación agradable, obviamente lo opuesto, no aquellos ruidos que les causan dolor, ¿no? Esta técnica es lo opuesto, ¿no? Que es una sensación agradable y relajante. Tener un kit sensorial, tener cubos, rompecabezas, juguetes, pelotas, papel, etcétera, ¿no? Evitar lugares con grandes multitudes, darle tiempo y espacio para realizar las cosas, respetar su orden y rituales. Por decirte, si tienen el ritual de ver un programa, su programa favorito comienza a tal hora, tiene que verlo como sea, ¿no? Hay algunos casos, tiene que verlo como sea, ¿no? O sea, no importa si de repente en ese momento salió con la mamá a algún lugar, tiene que llegar a casa para ver su programa a tal hora. Si no, se va a poner mal, ¿no? Va a empezar a frustrarse, va a comenzar con algunos signos de sus propias crisis que tienen ellos. Entra a tallar mucho lo que tiene que ver los refuerzos, en este caso positivos, ¿no? Positivos y negativos. Premiar a un niño, ¿no? Si es que pues se comporta de una manera adecuada en el salón de clases, no necesariamente con algo material, sino con algo simbólico. Siempre reforzarlo cada vez que tenga una conducta que nosotros deseamos que tenga. Si junta sus juguetes, por decir, y nunca los junta, si por alguna razón los junta y los mete en una caja, en ese momento se lo refuerza. Se le da pues un premio, un abrazo así de su mamá, ¿no? Algo que le guste, le das algo que le guste, el refuerzo positivo. El tema de la ergonomía, que tiene que ver con un diseño apropiado del lugar,
donde el niño pues se va a desplazar, se va a desenvolver. Por decir, si tienes dentro de un centro educativo un niño que es Asperger y su salón de clases queda en una segunda planta, no en un segundo nivel, es muy posible que pueda sufrir algún accidente, ¿no? Porque son torpes a nivel psicomotor. Entonces, recomendar que pueda pues cambiarse a un salón de clases en el primer piso, ¿no? Todo ello tienes que ver para la intervención. Dice, los niños que salen... Dice, cierto que hay niños con TEA que no toleran el contacto físico. Claro, justamente cuando se comienzan a frustrar, esto les da mucho más, cuando ya están cansados, o a nivel sensorial, el ambiente los ha estresado, mejor dicho. Si tú los tocas, es peor. Si tú lo tocas a un niño y le dices, cálmate, cállate, peor es, peor es. Ya una vez estaba, trabajaba en un centro educativo y entra también, éramos 3 psicólogos, yo y 2 psicólogas, ¿no? Y una vez está un niño en su propia crisis del autismo, era un niño que tenía un grado, entre grado 2 y grado 3, ¿sí? De autismo. Era un niño que tenía pues un déficit bien marcados a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, ¿no? No te hablaba pues nada, no se comunicaba nada. Entonces está en su crisis, ¿no? de autismo y yo estaba en otro lugar, ¿no? Eso después me contaron. Y la psicóloga dice que pues lo coge de sus hombros al niño y le dice, por favor, cálmate, porque el niño estaba que se tapaba sus oídos. Seguramente había mucha bulla en el salón de clases. Y estaba gritando, ¿no? Y se pueden poner un tanto agresivos algunos, ¿no? Y la psicóloga dice que se arrodilla, me río, pero a mí también me puede pasar, ¿ya? Y dice que le dice, cálmate, por favor, y el niño hace esto, ¿ya? Lo agarra de su cabello y la zamaquea de su cabello. Y obviamente se puede tornar un tanto agresivos, ¿no? Entonces ya se imaginarán, pues, cómo quedó la psicóloga, ¿no? Entonces, lo recomendable en ese caso, obviamente, lo primerito es prevenir eso. O sea, si ya la docente está viendo que el niño se está poniendo, pues, incómodo, sobre todo por la bulla es más que todo, porque también pueden venir predispuestos ya a sufrir una crisis desde casa. ¿Por qué? Porque de repente, aparte de que haya tenido algún problema a nivel familiar y tal, de repente es un niño que no descansa bien, simplemente con eso, con que no duerme bien, no descansa bien. Les cuesta dormir, ¿no? Algunas de las características, en algunos. Entonces, ponte que ese niño duerma 1 hora, 2 horas, y por ello es que también los medican para que justamente descansen y puedan al día siguiente estar en clases sin sufrir pues una crisis. Entonces, ponte que sea un niño que tenga solamente 2 horas de sueño, se levanta cansado, tiene que ir a clases, de repente también sufre de gastritis o de algún problema pues intestinal, va a sentir dolor, no va a poder comunicarse bien. Entonces ya si comienza a incomodar, lo primero es prevenirlo. Si de repente ya está así, sacarlo del salón de clases, tener pues un espacio que sea para él, ¿no? Donde pues tenga todo su kit sensorial, ¿no? Inclusive he visto que se apoyan de algún compañerito, compañerita, por lo general el brigadier de clases, ¿no? Que lo acompaña y pues se juegan juntos, ¿no? Se interrelacionan también, eso también es importante. Entonces, lo primero, prevenir. Entonces, si ya está con su crisis, no tocarlo, porque si los tocas,
te van a poner mal, va a ser peor. Entonces, tratar, ¿no? Tratar de, dentro de esa crisis, ¿no? Donde pues los otros niños también se van a asustar y todo, tratar de que te vea, decirle que se levante y que salga, ¿no? Levántate y vamos a salir, ¿no? Todo con gestos, porque no te va a escuchar. Entonces, eso es un poco lo que se recomienda. Pero en los casos, pues ya en vivo es difícil, ¿no? Es bien, bien difícil. Este niño que les digo, no, es uno de los últimos niños que recuerdo en un centro educativo, pues incluso vivía solo con la mamá y pues creo que no tenía un cuidado pues del todo adecuado tampoco la mamá, justamente porque la mamá trabajaba, ¿no? Entonces el niño pues iba a clase, de repente pues no era un espacio cómodo también para él. Entonces habían pues diferentes problemas, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta había por acá, no? Dice un niño de 13 años que no le gusta exponer en clase, no le gusta tomarse fotos en grupo. Y si tiene un problema cuando ¿cómo se le puede ayudar? Pueden ser varias cosas, puede ser una fobia social, como solamente puede ser tímido. El ser tímido no es un problema, no es un trastorno, la timidez es un rasgo de personalidad. Puede ser introvertido, no es lo mismo timidez que introversión. Ya, hay diferentes cosas. Dice, conozco un caso de una niña con autismo. ¿Y cómo se lo puede ayudar a un niño que de repente tiene ese problema? A través de, a través netamente de terapias, a través de técnicas de exposición hacia el miedo, hacia la fobia, hacia el temor, ¿no? La psicología que te dice que ante estos casos, eh, alejarse o no presentarse al estímulo que te da el miedo, que te da la fobia, como puede ser el salir a exponer ante un grupo de compañeros, alejarse no te va a solucionar, tienes que enfrentarlo. Pero para eso hay técnicas de exposición, pues de manera gradual, ¿no? Una de ellas es la de sensibilización sistemática, que es justamente para eso, ¿no? Que ayuda al niño, en este caso, que no le gusta salir a exponer, lo ayuda de forma gradual para que vaya perdiendo ese miedo, ¿no? Por decirte, una de las primeras cosas puede ser, no le gusta, le tiene terror, pánico escénico, salir a exponer frente a su grupo de sus compañeros, que comience por pequeñas cosas, que comience exponiendo algún tema a tu persona, que eres su familiar, o bueno, si es tu familiar, ¿no? O que le mande un audio a algún compañero, que él se grabe, podemos apoyarnos de la tecnología, ¿no? Que él se grabe, que lo suba a redes, que hable un tema sobre pues cualquier cosa durante unos minutos a sus familiares para que vaya perdiendo el miedo. Y algunas otras tareas, ¿no? A ver, se conoce un caso de una niña con autismo que está llevando terapia y en cada sesión están que le incorporan diferentes alimentos de cada sesión. Antes de día no comía alimentos y ahora ya acepta. ¿Y a qué se debe eso? Claro, también ayuda todo lo que tiene que ver con vitaminas, con comidas saludables, justamente para que pueda descansar bien, ¿no? Para que pueda, pues, no tener problemas gastrointestinales, como ya venía explicando. Y por el tema de que la niña antes no comía y ahora sí come, de repente le han aplicado algunas técnicas de modificación de conducta para que pues pueda comer. Y eso está bien, ¿no? O sea, eso está perfecto. Un caso práctico, ¿no? Para ya ir finalizando, vamos a terminar 5:40 ahora. Dice, Carlos es un niño de 11 años, de estatura normal y complexión delgada, es muy inteligente, pero retraído. No presenta ningún tipo de retraso en la adquisición del habla ni del aprendizaje.
Es más, aprendió a leer por sí solo a los 3 años. Presenta ciertos problemas para relacionarse a nivel social con los demás. Habitualmente suele fijar su atención hacia un tema concreto, muchas veces de forma obsesiva, ¿no? Define el posible diagnóstico de Carlos. Entonces, Carlos está dentro del espectro, posiblemente, digamos, no solamente para fines prácticos, académicos, está dentro del espectro. Pero, ¿qué será? ¿Será un grado 1? ¿Será un Asperger? ¿O será un grado 2? ¿Un grado 3? Entonces, ¿cuál cree que sería el posible diagnóstico de Carlos? ¿Sí? Por el chat pueden responderlo. Aquí está el caso. Un Asperger, no. Todos de acuerdo con Yolanda. Sí, no, el diagnóstico es Asperger. Si yo te dijera, mira y escucha, ¿no? Si yo te dijera, Carlos ahora ya es un adulto, tiene pues sus 30 años, está diagnosticado desde la infancia dentro del espectro, ¿no? Eso ya está claro, es autista. Pero digamos que este niño ya creció, tiene 30 años, ya es el señor Carlos, digamos que trabaja pues de manera un tanto solitaria, trabaja para una empresa de tecnologías, digamos, desarrollando algunos proyectos o nuevas tecnologías, trabaja en casa, trabaja de forma online, es un señor que pues no tiene familia, no ha tenido pareja, no ha tenido hijos, vive aparte de su papá, de su mamá, de su familia nuclear, vive pues aparte, vive solo, tiene pues características un tanto obsesivas con el trabajo. Su obsesión de él es el trabajo, ¿no? Eh, Tiene pues una fijación por aquellas nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que es tecnología, todo lo que es desarrollo de software, ¿no? Él está encantado con ello, ¿no? Su mundo es eso, ¿no? Es ingeniero de sistemas, ¿no? Es ingeniero de sistemas, o sea, todo lo que tiene que ver con computadores, con todo ello, ¿no? Su obsesión es eso, él vive para eso. Si va más allá de sus niveles, pues, de relaciones sociales que le pueda imponer la propia sociedad o familia, no, su mundo, su obsesión es su trabajo y para leyendo, entrando a diferentes portales en internet para averiguar las nuevas tendencias tecnológicas que le van a favorecer en su trabajo. Entonces, siempre fue autista, pero aparte, ¿qué otro problema puede llegar a desarrollar o ha desarrollado? Ya no solamente tiene un trastorno clínico, que es el propio autismo, tiene ya un trastorno de personalidad, tiene los dos ejes, tiene el eje clínico y tiene el eje de personalidad. ¿Por qué? Porque estas obsesiones es un obsesivo compulsivo de personalidad. Como ejemplo, no del caso. ¿Por qué es un trastorno de personalidad? ¿Por qué no son solamente rasgos, como ejemplo? Ya ha tenido conflictos con su familia, ya ha tenido conflictos de repente con alguna pareja que sí ha tenido antes.
pero que por el tema de su obsesión, ¿no? De estar encerrado en casa, dedicándose a su trabajo online y averiguar, investigando acerca de tecnología, a nivel interpersonal, pues se han roto todas esas relaciones. Entonces el malestar se percata su entorno, se percata las exparejas que haya tenido, los familiares también, como que se han roto, se han cortado esas relaciones. Entonces es un trastorno de personalidad. Como un adelanto para lo que vamos a ver el día miércoles en la última clase, que vamos a ver todos los trastornos de personalidad. Entonces, un niño con autismo, no todos, algunos puede llegar a tener un trastorno de personalidad en adultez, como también cualquier persona que no esté dentro del espectro. Una persona puede, con fobia social, puede desarrollar un trastorno si es que no se lo trata a tiempo, puede desarrollar un trastorno de personalidad evasivo. Un trastorno, pues, clínico a nivel, pues, a ver, eh, a nivel de los trastornos de la alimentación, como puede ser bulimia, como puede ser anorexia, también pueden desarrollar algún trastorno de personalidad evasiva. Ya no quieren estar a este nivel social porque las obligan de repente a ingerir alimentos, en un caso de anorexia, de bulimia. Entonces, hay diagnósticos que son así. Toma un eje solamente el clínico, pero hay otros también que tienes que definir, el clínico y el de personalidad, sobre todo en adultos. Si, o sea, un niño no puede ser diagnosticado como un trastorno de personalidad, ya puede tener a esta edad ciertos rasgos, como ¿dónde estaba? Las obsesiones que él presenta. Puede ya presentarse desde esta edad ciertos rasgos, pero el diagnóstico, para que sea totalmente un trastorno oficial de personalidad, es después de los 18 años. ¿Por qué? Porque ya a esta edad, 18, 21 años, que es en otros países la mayoría de edad, ya a esta edad el niño pues se comienza a formar del todo a nivel pues del funcionamiento cerebral, a nivel de personalidad, a nivel del carácter, del temperamento. Ya son rasgos que lo van a acompañar toda su vida. El tratamiento, ya para terminar, en el caso del autismo, abarca pues la clásica, ¿no? Porque obviamente yo soy cognitivo-conductual, técnicas de modificación de conducta, refuerzos positivos, terapia del habla, del lenguaje, lo que tiene que ver con logopedia, terapia con música, terapia ocupacional, ejercicios de relajación, ejercicios lúdicos, estimulación temprana, intercambio de imágenes, programas de inclusión también educativa. Entonces, fíjense que el tratamiento para el autismo no es igual que para el Asperger. Para el Asperger es diferente, porque a un Asperger no le vas a hacer pues estimulación cognitiva. De repente es un niño que es más inteligente que tú o que yo, ¿no? Tiene una inteligencia superior. Entonces, ¿dónde está el déficit del Asperger? En las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que tiene que ver con entrenamiento en habilidades sociales, lo que ya decías, ¿no? Inteligencia emocional, asertividad, y dentro de cada uno vas a hacer también varias cosas, ¿no? Un roleplay, técnicas de empatía, de autoestima, de resiliencia, terapia psicomotriz, porque suelen ser algo torpes. Una terapia psicomotriz no le vas a hacer a un autista, porque el autista no tiene por lo general ese problema. Entonces, siempre cambia, siempre varía, siempre es distinto, tanto para el grado 2, grado 3, como para el grado 1. Y ya con esto estamos cerrando la clase de hoy. Nos estamos viendo pues el día miércoles, un tanto esquizoide también, ¿no? Algunos rasgos de esquizoide por el hecho de que se ha aislado a nivel social, ¿no? De repente vive como un ermitaño,
también, ¿no? Podrían haber dos rasgos de personalidad convivir en un mismo individuo. O sea, puede ser un obsesivo compulsivo como también un esquizoide. Entonces, ya para finalizar, quiero despedirme agradeciendo pues al Señor por este tiempo de aprendizaje. Gracias por traer a los participantes. Permítenos volvernos a encontrar en nuestra próxima sesión de clases, ¿no? Buenas tardes y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, estimado docente, por la clase impartida del día de hoy. Agradecer también a ustedes, estimados participantes, por darse el tiempo de llevar el curso. Ahí está el numerito en pantalla para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Entonces ya estaríamos encontrando el día miércoles de 4 a 5:30. Estar unos minutitos antes de las 4 en salita para iniciar con la presentación del curso. Sería nuestra cuarta sesión académica, nuestra última sesión académica del curso, trastornos de personalidad, ¿sí? Y también sería nuestro respectivo examen final ese día, el día miércoles. El certificado va a salir con mención en acompañamiento terapéutico a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. También saldrá con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Decirles que estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Invitarles también a que se puedan unir a nuestros cursos gratuitos que iniciamos en el mes de noviembre en el área de gestión administrativa, idiomas, ofimática, educación y salud. Sí, para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Invitarles siempre a vuestros familiares, amigos, para que puedan ser parte del tecnológico. Entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, estimados participantes. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.